libro de Romanos capítulo 8. Voy a estar predicando bajo el tema garantía condicionada. Garantía condicionada. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se pueden sentar. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, que muy bien para muchos eruditos, en vez de una carta, parece más bien un tratado, donde hay una realidad, y es que vemos que es un asunto doctrinal, que Pablo quiere hablarle a la iglesia de los romanos, debido a que la iglesia de los romanos no fue fundada por ninguno de los apóstoles de Jesús, ni tampoco por él. Esta iglesia se fundó por personas, cristianos simples, que no tenían ningún tipo de título, y se levantaron en medio de una sociedad como la que existía en aquel tiempo en la ciudad de Roma, que tenemos que considerar que Roma era prácticamente la capital del imperio, y era una ciudad donde eran politeístas, adoraban a muchos dioses, y en medio de toda esa adoración pues traía mucha confusión, y todo el mundo adoraba lo que bien le parecía. Y este hombre Pablo, a pesar de que no había ido allí y él no fue el que fundó esa iglesia, estaba preocupado por el cuerpo de Cristo. Y estaba preocupado porque allí habían judíos que habían abrazado la fe, pero que de alguna forma esos judíos que habían abrazado la fe en Jesucristo, que se habían convertido, estaban enseñándole a los gentiles que ellos tenían que hacer ciertos ritos de la ley para poder ser salvos. Y en base a que eso era lo que estaba ocurriendo en todas las iglesias, vemos en todas las iglesias que Pablo fundó, y en otras que Pablo no fundó también, pues él escribe prácticamente este tratado y les da una enseñanza y está fijando las bases de lo que nosotros conocemos como la teología de la salvación. Vemos aquí Pablo presentándose a él como una persona débil, diciéndole a ellos cuál es el fundamento de la salvación, diciéndole que él como ser humano era malo, que todos como ser humano somos malos, y que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. También vemos cómo él hace una alusión a la guerra que él tenía interior con su naturaleza pecaminosa. Era una guerra. Él decía, lo que hago no lo entiendo, porque el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí. Pero dice, gracias a Jesucristo, eso se resolvió, porque Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Y nosotros vemos cómo es que esta carta fue tan maravillosa, porque esta carta cumplió una función, aún en la historia más lejana de los primeros siglos, cumplió una función. Esta carta es acerca de la salvación, y los reformadores que se rebelaron en contra de la Iglesia Católica, ellos pudieron ver en el libro de Romanos que la salvación no era por obra, sino que era por fe, y que no había que estar haciendo algunas cosas que la ley judaica
decía que tenían que hacer para poder tener la salvación. Ahora, el apóstol Pablo no estaba diciendo que la ley era mala. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es lo que hizo Jesús con respecto a la ley. Y esto es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. El apóstol Pablo estaba arrojando luz a un montón de tinieblas o a falta de entendimiento que había en un pueblo. Y él estaba sentando las bases de la maldad correcta. Primero, él expuso su propia naturaleza y expuso su debilidad, diciendo, mira, yo soy apóstol llamado a los gentiles, pero yo tengo una debilidad, que caigo con eso. Pero gracias a Dios, por medio del Espíritu de Dios, yo puedo vencer esa debilidad. Por tanto, no hay excusa. Por eso es que entonces viene, y cuando llega al libro de capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es importante que nosotros podamos entender lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, una vez nosotros hemos aceptado a Cristo y estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Hoy en día muchos piensan que eso significa que una vez salvo, siempre salvo. Pero no es así. No significa eso. Lo que está significando es que hay garantía de que no tenemos condenación si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y venimos arrepentidos pidiendo el perdón de nuestros pecados. Tenemos la seguridad de que nuestros pecados son perdonados y estamos libres de toda condenación. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, una vez nosotros nos arrepentimos, que venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Pablo también descifra o declara el otro panorama a seguir. ¿Cuál es el otro panorama? Él dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hace una declaración bien maravillosa y bien importante. Lo que está diciendo es que no todo el que declare el nombre del Señor, no por declarar el nombre del Señor, ya está libre de condenación. No, él lo que está diciendo es que los únicos que están libres de condenación son aquellos que no andan según la carne, que es andar en la carne y que es andar en el Espíritu. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese la lista de cosas, pero él no lo deja ahí. Él dice, y cosas semejantes a estas. Lo que significa que la lista es casi interminable. De hecho, la Biblia habla también, en otras citas, dice que los que se echan varón con varón atacan la homosexualidad. Los que se echan mujeres con mujeres. También habla de los que bochinchan. También habla de los escarnecedores, de los que se pasan vacilándose los demás. La Biblia también habla de los que hacen trampa. Hablan de los que se visten deshonestamente. Hablan de los que provocan a otros a ira. Habla de tantas cosas que la lista sería interminable. ¿Por qué? Porque para Pablo esto era tremendamente importante que la iglesia lo conociera. Y le dijo,
que no hay condenación para aquellos que andan según el Espíritu. Pero vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas acerca del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, y estoy leyendo en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué espectacular, porque Él nos hace también una lista que es una lista bien minúscula comparada con la otra lista. Y nos hace una lista de lo que es caminar o vivir por el Espíritu. Entonces, cuando tú ves esta lista, nosotros tenemos que identificarnos como cristianos a ver si nosotros estamos viviendo, realmente estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Entonces, porque esto es importante, porque de eso depende que nosotros seamos considerados condenados o libres de la condenación. Escuche, yo lo voy a hacer esta ilustración. Necesitamos seguir las instrucciones del que nos creó, porque si nosotros no seguimos las instrucciones del que nos creó, de por cierto, no vamos a funcionar bien y mucho menos vamos a cumplir con nuestro propósito. Y la ilustración es la siguiente. Los fabricantes fabrican carros o autos para darle un servicio. El propósito es darle un servicio a las personas. El auto es fabricado para que puedas tener la facilidad de transportarte de un lugar a otro a distancias largas y que no te fatigues. Que ese auto te pueda llevar y te pueda dar protección y tú puedas llegar seguro a otro sitio. Y eso tiene un sinnúmero de beneficios. Beneficios si tú vas a llevar una correspondencia, si tú vas a cobrar dinero, si tú vas a hacer venta, todo ese montón de beneficios. Llegas más rápido al hospital en auto que a pie. Y todos esos beneficios son los que provocaron que los fabricantes de un auto construyeran un auto. Ahora, cuando usted va a comprar un auto, lo primero que usted pregunta es el precio del auto y lo segundo que usted pregunta cuál es la garantía del auto. Y es importante eso porque usted quiere saber de la manera en que usted está invirtiendo su dinero. Y qué confiabilidad hay de que su dinero no se va a derrochar, que no lo va a, después de tanto sacrificio, no va a ser en vano. Esa ilustración que estoy trayendo, usted conoce que cuando le dan un manual de instrucciones, el manual de instrucciones te dan la garantía, pero esa garantía está condicionada. Usted dice, yo te doy 5 años de garantía, bumper a bumper, o te doy 100.000 millas, ¿verdad? Pero te dicen, la garantía es de motor y transmisión. Te dicen bumper a bumper, pero no todo tiene los 5 años. Tiene 5 años motor y transmisión. Siempre y cuando, y ahí es que vienen las condiciones, siempre y cuando que tú le cambies el aceite de cada 3.000 millas, que le eches el aceite que dice ahí con las especificaciones, que tú veles porque ese filtro se ponga original. Y si tú haces eso, pues no importa lo que ocurra, si el motor se desviela, nosotros te garantizamos. De hecho, ellos saben que si la persona hace eso, es muy difícil que ese motor se pierde, como uno dice, ¿verdad? Resulta ser que así mismo es que funciona con nosotros. Y siguiendo con la ilustración, usted puede tomar la decisión de no darle el mantenimiento, de cambiarle el aceite a las 5.000 millas y tal vez no pasa nada.
Tal vez toma la decisión de ponerle un aceite que no es el que tiene las especificaciones. Y de momento no pasa nada. Tal vez usted pone un reemplazo del filtro y no pasa nada, ¿verdad? Pero no pasa nada al momento. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, usted ve que ese motor se va deteriorando con mucha más ligereza y que empieza a romper otras cosas, porque no tiene lo esencial del diseñador. Así pasa en nuestra vida. En nuestra vida también ocurre, y esto es lo que Pablo nos está descifrando en otras palabras en el libro de Romanos 8. El libro de Romanos 8 nos da en el principio que dice, mira, los que no tienen condenación son aquellos que andan en el espíritu y no en la carne. Y yo pongo que la realidad, Pablo en los capítulos anteriores estaba diciendo, hay cosas que en mi naturaleza humana yo he encontrado una ley en mis miembros, que aquello bueno que quiero hacer no lo hago, mas termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Pero le dice, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque Él venció eso. Y le está diciendo a esta iglesia de los romanos que era necesario vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu va a tener la consecuencia de que vas a tener una garantía de no condenación, una garantía de salvación, pero está condicionada a vivir en el Espíritu y no vivir en la carne. Hay cosas que nosotros son de la carne y no las interpretamos como la carne. Y yo no quiero que me vean a mí como un religioso, como un fariseo, que yo voy a explicar más ahorita. La realidad es que nosotros atacamos el fariseísmo porque pensamos que Jesús atacó el fariseísmo en su entorno entero, pero no es así. Jesús dijo también, dijo, si alguno no cumple la ley como uno de estos fariseos, o enseña diferente a uno de estos fariseos, será llamado pequeño en el reino de Dios. Y esto es importante que nosotros le prestemos atención, porque nosotros a veces le estamos sirviendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque nos han enseñado que solamente una parte de Dios y no la parte completa de Dios, porque Dios es entero, Dios no es a mitad. La Biblia dice que Dios es amor, pero dice también que es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es amoroso, pero también dice la Biblia que Dios se aira con el pecado, y que Dios también es juez, que Jesús es abogado, pero un día va a dejar de ser abogado. Hoy Él está fungiendo en la dispensación de la gracia como un abogado, intercediendo por nuestros pecados, por nuestras debilidades, pero ese tiempo se acabará. Y cuando ese tiempo se acabe, entonces Él vendrá como juez y no va a haber nadie que lo pueda solicitar como abogado porque Él cambió de plaza. Ahora le toca ser juez. Se sentará en su trono y todo el mundo tendrá que venir donde Él a rendir cuentas. ¿Y quién podrá defenderlo? Como el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá hacer eso? No va a poder hacerlo. Entonces necesitamos tomar conciencia hoy que tenemos la oportunidad, porque hoy la gracia, fíjese lo que la gracia es un regalo y tú haces con el regalo lo que te dé la gana. Qué bueno, podemos hacer lo que nos da la gana con el regalo, pero lo que nos da la gana tiene consecuencias. Y Dios va a perdonar nuestro pecado, pero no va a perdonar nuestras consecuencias. Las consecuencias nos van a perseguir en todo momento. Entonces, el mayor amor que Dios demuestra no es decir que nos ama, el mayor amor que Dios demuestra es que madruga a reprendernos. Ese es el mayor amor, para evitar que nosotros caigamos. Yo quiero que usted entienda lo que es las implicaciones del mensaje de Pablo a los romanos. Pablo sigue diciendo, dice, porque la ley del Espíritu, estoy leyendo en el capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es la ley del pecado? La ley del pecado no es otra cosa que cuando la comparamos con la ley de Dios. La ley de Dios son aquellas cosas que nosotros sabemos que no podemos traspasar. La ley es un límite.
que nos pone para evitar que nos infringamos, que hagamos daño a nosotros y le hagamos daño a otros. La ley de Dios la podemos abrazar y todo nos va a ir bien, y estamos fuera de condenación. Pero si abrazamos la ley del pecado, que la ley del pecado lo que tiene, no tiene límite, la ley del pecado lo que tiene es que, mira, goza de todo lo que tú quieres, vive la vida loca. Tan loca vivió la vida Ricky Martin que está caminando diferente de lo establecido por Dios. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos algo que tenemos que hacer, tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro diseñador y Él nos está diciendo: yo te doy garantía de tu salvación. Pero esa garantía está condicionada a que vivas conforme al Espíritu y no conforme a tus deseos. Porque los deseos de la carne vienen del hombre, no vienen de Dios. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Mira, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y eso parece un trabalengua, pero no lo es. Esto tiene una explicación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, Pablo lo que estaba hablándole era que desde el principio el pecado vino por la desobediencia del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dio una orden, le dijo: ustedes aquí tienen todo garantizado, ustedes van a vivir una vida de paz, una vida hermosa. Los puso en un Edén, ustedes no tienen peligro ninguno. Ahora, de ese algo no coman, porque el día que ustedes coman, ustedes van a morir. Ok, vino la serpiente y la serpiente nos engaña, ¿verdad? Y ellos se dejaron engañar y comieron. ¿Y qué perdieron? La bendición que estaba garantizada. Era una bendición que estaba garantizada, pero estaba condicionada. Y muchos de nosotros podemos perder la bendición que Dios nos ha garantizado, que Dios nos ha prometido, que está garantizada, que podemos creer, podemos vivir confiados, pero Dios que no puede cumplir con eso si no cumplimos con las condiciones. Y de esto es lo que se trata, iglesia. Nosotros tenemos que cumplir con las condiciones de esa lista que está ahí. Es esencial que nosotros la estudiemos de día y de noche. Los frutos de la carne, ira, no me puedo airar. Los frutos, ay Dios mío, fornicación, déjame apartarme de eso. Adulterio, bochinche, gritería, pleito. Déjame apartarme de todo eso, porque eso es andar en la carne y eso evita de que yo tenga garantía de condenación, de no condenación. ¿Ves? Entonces, Pablo lo que está diciendo es eso, y le está dando una revelación, porque lo que era imposible para nosotros, por cuanto éramos débiles, Pablo está diciendo, por cuanto nosotros éramos débiles, no había nadie, porque nuestra debilidad consiste en que el pecado se apoderó de nosotros una vez que Adán y Eva pecaron. Y ya nosotros, hay un deseo, nosotros tenemos un impulso. ¿Cuántos tienen ese impulso de hacer lo malo? Todos. Si de verdad alguien no lo tiene, usted no es de este planeta. Porque realmente todos tenemos impulso de hacer lo malo. En algún momento el pastor ha dicho algo que usted tiene ganas de mentarle la madre. Realmente en algún momento el marido ha hecho algo que usted tiene ganas de explotarlo. Y nosotros los hombres no somos diferentes. Nosotros los hombres, ¿sabes qué decimos? Las mujeres tienen una habilidad para sacarnos por el techo brutal. Porque nuestra carnalidad nos persigue. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ir a la palabra. Y cuando nosotros vamos a la palabra, ¿sabe lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros, esta palabra nos dice: te hace falta un cambio de aceite. Ya corriste más de 3.000 millas con el mismo aceite.
Oye, no, Señor, pero es que yo me llené de aceite, sí, pero no cambiaste el filtro. Y el filtro está tapado. Necesitas cambiar el filtro. No, Señor, pero es que yo lo cambié así, pero tú te fuiste a cambiarlo a otro lado. Te fuiste al psiquiatra, te fuiste al psicólogo, y ese no es lo que tú necesitas. Tú necesitas el filtro original. Quien te creó sabe lo que tú necesitas. Entonces, ese es el problema que tenemos muchos cristianos, que vivimos una vida cristiana como usamos nuestros carros. Gloria a Dios. Como usamos, sin estar pendiente al millaje, sin estar pendiente a chequear cuándo le va a hacer falta el aceite o el agua o todas estas cosas. Y vivimos dándole paleta a la carne y a la carne y a la carne. Aleluya. Pero no venimos, mire, yo le voy a decir una cosa. El momento más extraordinario de cada cristiano es cuando va a su mecánico. Cuando tú vas a tu mecánico, ¿qué tú haces? Tú no puedes usar el carro mientras el mecánico está bregando con él. Mientras están cambiando el aceite, tú tienes que ser paciente. Porque ¿sabes lo que hace? Saca primero el filtro, pone una ponchera, saca el filtro, saca el tapón del aceite y espera que todo ese aceite se derrame, se vacíe completito. No puede quedar aceite viejo. Entonces, este mecánico, ¿sabe lo que hace? Te deja ir en oración y tú dices, no puedo orar. Y él dice, es que tienes contra. Tu aceite no baja. Dios mío, estoy cansado. Quédate ahí, te estoy sacando el aceite. Y empieza Dios, cuando empieza Dios, y tú dices, tú empiezas a ver que Dios está haciendo cosas nuevas, y cuando ese aceite nuevo entra, tú sientes una satisfacción. Qué lindo es cuando uno se monta y uno dice, le cambié el aceite, qué paz, qué tranquilidad. Porque tú sabes que te puedes ir de Fajardo a Mayagüez y nada va a pasar con el motor, porque tiene aceite nuevo. Aleluya. Entonces Pablo le está diciendo esto, le está diciendo es que nosotros necesitamos a Jesucristo, porque Jesucristo fue el que hizo las cosas por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Mire lo que Pablo está diciendo, voy a volverlo a leer, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles, no que la ley era débil, nosotros éramos débiles, pero por eso fue que se hizo imposible aplicar la justicia de la ley, porque la ley era justa, pero nosotros no la podíamos cumplir, por eso vino Jesús a cumplirla, pero nosotros tenemos que tener pendiente que ese sacrificio no se puede tirar en vano, porque Jesús vino y se encarnó. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le dijo, envíame a mí y hazme como hiciste a Adán. Dame en mi naturaleza, ponme tu imagen y tu semejanza. Y que yo me parezca a ellos. Todos habían pecado, todos. Y Jesús vino y se parecía a todos, pero no era igual que ellos. Era semejanza de pecado. Era semejante a los pecadores, pero no era pecador. Y él dijo, yo tengo que cumplir como uno de ellos, como si yo hubiera pecado. Porque ellos tienen una debilidad. Y yo conozco su debilidad. Pero si tú me pones a mí ahí entre medio de ellos, como Adán, sin haber pecado, con las mismas peculiaridades que tenían, las mismas características, yo sé que Satanás me va a ofrecer del árbol. Yo sé que Satanás me va a tentar, pero conmigo se va a equivocar. Entonces, eso fue lo que hizo. Vino Jesús y cuando fue a empezar su ministerio, fue tentado. Y Jesús le dijo no. No cayó en ninguna de las tentaciones. Y su carne lo perseguía. Tanto así que en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y Pablo lo que te está diciendo, nosotros no pudimos cumplir con la ley. Hicimos que la ley fuera insuficiente por nuestra debilidad. Porque éramos débiles. Pero con él no fue así. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Yo te voy a decir por qué lo condenó. Porque cada uno de nosotros, cuando nos negamos
abrazar la ley del pecado, el pecado queda condenado. Cuando, mire, si nosotros, escuche bien, si nosotros pecamos, somos esclavos, estamos condenados a ser esclavos del pecado. Tan pronto nosotros pecamos, estamos esclavos a ser condenados. Lo único que nos quita es el arrepentimiento. Pero Jesús se negó tanto y tanto que condenó al pecado, lo condenó. Y Él obtuvo la victoria y por eso somos justificados. Porque se le dio autoridad. Una vez Él condenó al pecado, entonces eso le dio autoridad. Y escuchen lo lindo de esto. Le dio la autoridad y Él dijo, como yo conozco que la creación que hicimos es débil y el pecado le acecha y que todo el tiempo están en sus mentes, con mentes pecaminosas, yo necesito introducir en ellos mi aceite, mi espíritu, porque con la cantidad de espíritu que yo le dé a ellos de mí, ellos van a poder vencer la ley del pecado. Y no va a ser simplemente por seguir la ley de la justicia, es que la ley de la justicia va a estar escrita en sus corazones, va a estar escrita en sus mentes, y ahora ustedes lo van a poder vencer. Por eso que cuando yo voy por algún sitio y yo veo una dama que no es mi dama, y tal vez pueda ser más bonita que mi dama, que lo dudo mucho, aleluya, pero realmente puede ser que mis ojos, que mi condición humana quiera mirar, y posiblemente miro y digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. No lo hago por serle fiel a mi esposa, le hago por ser fiel a Dios. Y también a mi esposa. Sí, porque tengo que aclarar eso, porque me busco un paquete fuerte en casa. Entonces, mire, la realidad es que nosotros cuando tenemos el aceite del Espíritu dentro de nosotros, entonces nosotros podemos tener las fuerzas de Dios, porque las fuerzas de Dios son las que nos ayudan a esta debilidad que tenemos tan grande para nosotros poder decir, puedo ser más que vencedor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, mire lo que le dijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el que crea que por llamarse cristiano, crea que la justicia de la ley fue cumplida en él, se equivocó. Jesús cumplió la ley. Y nosotros, Él lo hizo para darnos de su espíritu, ese espíritu que venció la ley, que venció la carne, lo puso en nosotros para que nosotros también podamos vencer la ley del pecado, para que nosotros podamos andar en justicia. Porque cuando tú amas, no hay forma de que tú andes en injusticia. Realmente nosotros tenemos que amar tanto como Dios nos ama a nosotros. Esto es casi imposible, porque Dios nos ama con un amor tan ágape, incondicional, que nosotros no tenemos esa capacidad. Pero con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, Él nos da la capacidad para poder hacerlo. Y nosotros tenemos que entender que solamente tenemos que venir a la fuente del aceite, al que nos puede transformar, al que nos puede cambiar, y tener esta palabra bien presente, porque nosotros sabemos que si no lo hacemos, entonces podemos entrar en condenación. Aunque nos llamamos cristianos, podemos entrar en condenación, porque la garantía de salvación está condicionada a vivir en el Espíritu y no vivir bajo las obras de la carne. Y yo quiero que usted entienda que esto es bien difícil para aquellos que no cambian su aceite. Pero los que tenemos el aceite cambiado, ¿cuántos tienen el aceite cambiado? ¡Ay, amén! Todo el mundo aceite cambiado. Gloria a Dios. Amén. Pero, de verdad, si tuviesen el aceite cambiado, realmente su vida cambiará. Porque mi vida cambió porque tuve el aceite cambiado. Mire lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo le dice, porque los que piensan en las cosas de la carne,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de Dios, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Denle un aplauso para que usted se le quite el cariño. Fíjese, este último texto, los que son guiados por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Nadie que no tiene relación con Dios puede ser guiado. Porque yo no puedo ser guiado por nadie que no le puedo prestar atención. Y el problema de esto es que, al igual que un auto, usted compró el auto para ser usado, no para ser exhibido. Dios nos creó para ser usado, no para ser exhibido. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestro propósito de vida. Y nuestro propósito de vida, ¿saben? Que es manifestar a todo el mundo que Jesucristo es el Señor. Y que es el Señor de nuestra vida. Para que ellos crean y vengan a nosotros. Para que seamos luz en medio de las tinieblas. Debemos de caminar y ir por muchos sitios a predicar este evangelio. Pero no predicarlo de forma errada, sino predicarlo con vivencia, viviendo en el Espíritu. Fíjate que dice viviendo en el Espíritu, no con el Espíritu. Porque hay mucha gente que le gusta vivir con el Espíritu, pero no le gusta vivir en el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Yo necesito que cada uno de nosotros entendamos que para podernos llenar del Espíritu y vivir en el Espíritu, tenemos que apreciar la relación con Dios. Este Dios que nos llama. Y cuando lo hacemos, no nos parece algo superficial. Tampoco nos parece algo aburrido. Nos parece algo